Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar esta segunda parte que tenía que ver con enfermedades infecciosas. En esta oportunidad vamos a dar los antimicrobianos, ¿sí? Habíamos visto los microbios, virus, bacterias, hongos, parásitos, y ahora vamos a ver el tipo de medicación que se usa para poder eliminarlos o por lo menos para detener su crecimiento, ¿sí? Vamos a aprender hoy la diferencia en todos esos casos. Bueno, había sido que entonces la clase pasada dimos a enfermedades infecciosas, porque se llaman así aquellas enfermedades donde hay un agente que causa la infección, ¿sí? Ese agente puede ser cualquiera de estos 4 microorganismos. Vamos a empezar. Vamos a hacer un breve repasito también como para que ustedes se puedan enganchar más fácilmente. Bueno, entonces habíamos visto la clase pasada que un antimicrobiano o sea, habíamos visto las enfermedades infecciosas. Hoy lo que vamos a ver son los antimicrobianos, que son el grupo de sustancias que se van a emplear para poder matar o para poder detener el crecimiento de esos microorganismos. Nosotros habíamos visto que eran 4, ¿sí? 4 grupos, virus, hongos, parásitos y hongos. Y ahora vamos a ver que cada uno de esos microorganismos tiene medicación específica. Por eso, cuando se les dice a la gente, ¿sí?, que cuando tienen una gripe que es viral, los antibióticos no sirven, es por algo, porque no sirven, ¿sí? Ahora, si yo con mi gripe tengo una complicación bacteriana, que puede ser una bronquitis, puede ser una amigdalitis, ¿sí? Lo que la gente llama angina, ustedes ya no le pueden llamar así porque angina es dolor de pecho, ¿sí? Una amigdalitis, una otitis, ¿sí? Una sinusitis, todas ese tipo de enfermedades sí requieren antibióticos, pero la gripe solita, la gripe, la que chorreo, la que estornudo, la que estoy con una reacción alérgica, esa no me sirve para nada los antibióticos que tomo. Para lo único que sirve tomar antibióticos cuando no los necesito es para hacer que las bacterias que están en mi cuerpo se mueran, ¿sí? Las bacterias que forman parte de la flora natural de nuestro cuerpo se van a morir. Entonces, después, ¿qué va a aparecer? Van a aparecer las colitis, las diarreas. ¿Por qué? Porque no tengo la flora intestinal, ¿sí? Y va a llevar su tiempo hasta que esa flora se va a reconstituir. Por eso siempre, después de usar muchos antibióticos, siempre viene una colitis, ¿sí? Y la gente, bueno, se preocupa porque está con colitis. Bueno, es por el exceso de antibióticos, por ejemplo. La otra que voy a hacer es dejar incompletos los tratamientos porque voy a tomar 2, 3 días y abandono. Cuando toman los antibióticos tienen que tomar el tratamiento completo, no hasta que me pasan los síntomas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las bacterias que sobreviven se van haciendo resistentes. Eso quiere decir que más adelante no me va a servir ese antibiótico. Eso ocurre muchísimo en los niños, ¿sí? Cuando los padres le dan muchos antibióticos, se puede notar fácilmente porque primero le dan amoxicilina, después llega un punto que la amoxicilina no sirve más, le empiezan a aumentar la dosis, no le sirve más tampoco, le empiezan a dar con ácido clavulámico, que es una combinación, tampoco le sirve después. Después pasan a la citromicina, que ahora se usa mucho la citromicina en pediatría, y seguimos así aumentando la dosis o cambiando antibióticos más fuertes, porque usamos antibióticos cuando no hacen falta. ¿Sí? O sea que eso es algo para que ustedes lo tengan muy, muy en cuenta. Bueno, habíamos visto 4 tipos de agentes patógenos, o sea que son agentes que van a causar una enfermedad, no que son parte de nuestra flora natural. El primero que habíamos visto eran las bacterias. Vamos a hacer un rápido repasito con el tema de las bacterias. Se las clasificaban en primera instancia gram positivas, gram negativas, ¿sí? Que eso lo único se llamaban así simplemente por el tipo de reacción que la cubierta de esa bacteria tiene ante el test de Graham, ¿sí? De Gram, mejor dicho, el test de Gram que tiñe las células de color. Este tipo de test es muy, muy útil, por ejemplo, cuando a la mujer se le hace colposcopía. Colposcopía es mirar, ¿sí?, la vagina de la mujer. Y los ginecólogos usan tinturas, ¿sí?, del tipo Gram para teñir las paredes y ver si se colorean o no las células, ¿sí? Cuando hay un cambio de color, me está indicando que esa célula tiene algún tipo de modificación.
¿sí? Entonces es muy útil para detectar tempranamente cáncer, ¿sí? Bueno, esa es la gran clasificación que ustedes van a encontrar mucho en los prospectos, ¿sí? Sensibles a gram positivo, sensibles a gram negativo. Bueno, pero si las vamos a clasificar por la forma, vamos a tener los cocos, que son los redonditos, ¿sí? Los bacilos, que son los alargados, los vibrios, que son como en forma de los fideitos, estos que son torcidos, ¿sí? En semicircular. Los vamos a tener en cadenas, entonces son estrepto, ¿sí? Estreptococos, estreptobacilos, depende de la forma que tengan. Y también los podemos encontrar en racimos, ¿sí? Que ahí sería estafilo, ¿sí? Entonces un estafilococo es la forma de racimo de los cocos, que son los redonditos. Vamos a encontrar que algunos tienen bacilos, tienen cilios. Los cilios son como pelitos, ¿sí? Que usan justamente para poder moverse. Y también vamos a encontrar que hay algunos que tienen una cubierta protectora que se llama espora, ¿sí? Esa cubierta protectora les permite estar en el medio ambiente durante mucho tiempo, ¿sí? Y recién cuando está en un ambiente donde le es favorable, recién rompen esa cubierta y comienza, digamos, el estado latente, el estado activo de esa enfermedad, ¿sí? Entonces muchas veces pueden estar en el medio ambiente, en una laguna, en el agua estancada, en un florero, en muchos lugares donde están en ese estado de, digamos, de latencia. Bueno, esto en grandes rasgos son lo que tiene que ver con las bacterias. ¿Qué clasificación tienen este tipo de microorganismos? Los antibióticos que se van a usar para este tipo de medicamentos, para este tipo de enfermedades, tienen que ver por el tipo de acción que se quiera hacer, ¿sí? Si yo los quiero matar o yo los quiero detener. Y el poder que tiene, justamente, tiene que ver con eso, ¿sí? Con matarlos o detenerlos. Vamos primero a la parte izquierda de la pantalla, que es en el caso de los antibióticos de amplio espectro o de bajo espectro. ¿Qué quiere decir eso? Espectro es una variedad, ¿sí? O sea, cuando yo no tengo uno, sino que tengo muchas cosas. Eso es un espectro. Un espectro de luz entra un haz y se divide en los 7 colores. Eso es un espectro, muchos, ¿sí? Cuando hablamos de bajo espectro, quiere decir que tiene eso más reducido, ¿sí? No es que va a abarcar a todos, va a abarcar un sector. En ese caso, solo atacan a bacterias de ese tipo concreto. O sea que si son antibióticos para gram positivos, solamente va a ser para los gram positivos. Si yo los pongo en contacto con gram negativo, no le hace nada, ¿sí? Por eso es muy importante que lean los prospectos también. Cuando hablamos de amplio espectro, quiere decir que cubre más, ¿sí? Y en ese caso normalmente son para los gram positivos y los gram negativos. Dice, atacan a bacterias de varios tipos diferentes. En caso de desconocer la bacteria causante, este tipo de medicamentos es el que es más recomendable de usar. O sea, normalmente los médicos, como para asegurarse, ¿sí? Que sí o sí le pegan al antibiótico, porque es un poco un juego de azar, porque yo como médico no sé qué está haciendo ese paciente. No sé si ese paciente se automedica, no tengo idea. ¿Sí? Puedo tener una sospecha, pero en realidad una certeza nunca voy a tener de que ese paciente cumple con las indicaciones que se les da. En ese caso, cuando yo me quiero asegurar, normalmente le dan un antibiótico de amplio espectro que yo sé que seguro entra. Ahora, hay algunas bacterias que son resistentes a los antibióticos comunes, ¿sí? Son resistentes. Entonces, por ejemplo, me dan a mí una amoxicilina y no me hace nada, ¿sí? Puedo hacer el tratamiento completo, puedo empezar a tener diarrea de tantos antibióticos que estoy tomando, pero sigo con la infección. En esos casos siempre es preferible hacer el antibiograma, que es el estudio para detectar a qué tipo de microorganismo primero tiene y después a cuál medicamento es sensible, ¿sí? O sea, cuál lo puede matar. Y en esos casos es conveniente siempre utilizar ese medicamento específico que es para ese microorganismo que estamos teniendo, ¿sí? Entonces muchas veces cuando son resistentes o son algunas veces el neumococo, ¿sí? Que es una bacteria que está en nuestra nariz y en nuestra boca, suele ser resistente.
Entonces, normalmente lo que se hace es, bueno, se va cambiando antibióticos o cuando se detecta que es un neumococo, ya sé qué tipo de antibióticos le tengo que dar. Lo único que podría llegar a hacer es que ese paciente tuvo varias veces infecciones y que ya el antibiótico, uno de los antibióticos, no es tan potente, entonces buscaré otro, pero dentro de esa misma línea. ¿Se entiende eso? O sea, cuanto más antibióticos yo tomo, más me complico mi situación. Porque el día que verdaderamente necesito un antibiótico, no voy a ser sensible a ninguno, ¿sí? O sea que lo que tome no le va a hacer nada a mis bacterias. Recuerden que el neumococo es una bacteria que está en un alto porcentaje en los adultos, bastante alto, pero más alto aún en los niños y adolescentes. O sea, ahí supera el 60% de los casos. O sea, 6 de cada 10 niños y adolescentes tienen el neumococo en la nariz y en la boca. Entonces, al besarse, por ejemplo, es una forma fácil de contagiarse. En los adultos, alrededor del 27%, o sea, 1 cada 4 adultos tiene el neumococo también. Por eso siempre es importante no besar a los bebés en la boca. Dejar la costumbre de limpiar el chupete con la boca, aunque sea la mamá. ¿Sí? Pues ya no, es la mamá, no le va a hacer nada. Cualquiera puede tener, porque mamá se besa con papá, ¿sí? Y papá a lo mejor también tiene la bacteria. Y le contagió a mamá y mamá le está contagiando al bebé. Recuerden que los bebés nacen sin la protección necesaria, ¿sí? A partir que nace se le van aplicando las vacunas, eso lo vamos a ver en vacunación, le van aplicando las vacunas que va necesitando el bebé para poder defenderse de este mundo, ¿sí? De este mundo que está cargado de virus, de bacterias, de hongos, de parásitos, de adultos, ¿sí? Entonces un bebé chiquitito no tiene la defensa como para poder afrontar una enfermedad como esa. ¿Sí? Entonces, esa costumbre de besar a los bebés en la boca es algo que nosotros como agentes de salud tenemos que terminar, ¿sí? Tenemos que recomendar que eso no se hace. ¿Por qué? Porque yo no sé si ese adulto tiene en su nariz y su boca la bacteria del neumococo. Y se dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, háblenle de las meningitis, ¿sí? Las meningitis, las mamás y los abuelos conocen bastante, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez que sale un caso de meningitis, uy, ahí se preocupan. La bacteria le llegó al cerebro, sí. Sí, meningitis es eso, es cuando la bacteria invade el cerebro. Pero para eso tuvo que haber llegado a la bacteria en algún momento o a la boca o a algún orificio del bebé. ¿Sí? No entra por la piel sana, entra por los agujeros. Normalmente es la zona de la boca. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Hay que crear conciencia de que no es sano. Incluso a los bebés, primero no, pero a los primeros meses de vida, los bebés van a llevar toda la boca. ¿Por qué? Porque están en una etapa que se llama oralidad. ¿Qué quiere decir eso? Todo conocen a través de la boca. Entonces ustedes le dan cualquier cosa y el bebé lo lleva a la boca, ¿sí? Porque conocen a través de la boca. Entonces tampoco besarle las manos, porque las manos suelen estar dentro de la boca del bebé. ¿Sí? Bueno, tienen las patitas, tienen otros lados para poder besarle, no necesariamente necesitan besarle la boca o las manitos a los bebés. ¿Sí? Bueno, tampoco dentro de estas medidas que hay que tratar de erradicar de la sociedad, la costumbre de escupir en la calle, ¿sí? Porque escupen, catarrean, se suenan la nariz, es algo asquerosísimo. Yo soy de tener muchos accidentes cuando camino, me tropiezo muy fácilmente, así que constantemente voy mirando el piso por los desniveles. Entonces tengo la mala suerte de encontrarme con esos catarros en invierno que son verdaderamente asquerosos. ¿Qué pasa con eso? Si esa persona tiene el neumococo, en ese catarro está el neumococo. Ahora piensen esto, yo no vi el catarro, yo lo voy bebeando, ¿sí? Yo no vi el catarro, lo pisé, lo estoy llevando en mi zapato, ¿sí? Queda ahí, por más que camine 10 kilómetros después, queda en el zapato. Me voy a mi casa, caminé por el piso de mi casa, repartí neumococos por todos lados. Después de eso, o mi bebé, o mi nietito, o el hijo de mi vecino, o mi sobrinito, algún bebé siempre hay por la casa, ¿sí? Lo largaron en el piso y está gateando. Pisó, con las manitos tocó el neumococo que yo traje en mi zapato, ¿sí? Lo lleva a la mano, lo lleva a la boca, ¿sí?
de un señor que desconozco quién es, o una mujer que tiró un catarro por la calle y que yo me lo traje a casa. ¿Sí? Entonces esas son dos costumbres que hay que tratar de erradicar. Besar a los bebés en la boca y catarrear o escupir en la vía pública. Lo hacen en un pañuelo y lo tiran en un basurero. Eso sería la forma correcta. ¿Sí? Ahora ya ustedes ya saben el motivo por el cual esto no se debe hacer. ¿Por qué? Porque si tienen algún tipo de bacterias contagiosas, son fácilmente transmisibles. ¿Sí? Bueno, esto es lo que tiene que ver con bajo espectro y amplio espectro. Entonces, los bajos espectros tienen pequeño rango, van a actuar sobre determinados microorganismos, supónganse solamente sobre los cocos. Pero si yo tengo un estafilococo, que normalmente son las enfermedades infecciosas pulmonares, no va a hacer nada, ¿sí? Normalmente las cocos puede ser una amigdalitis, pero un estafilococo va a ser una enfermedad bastante complicada de una neumonía, ¿sí? Entonces, ese antibiótico no me sirve. Amplio espectro son medicamentos que son más potentes, pero van a tener una mayor cobertura sobre las cepas distintas de las enfermedades. Bueno, ahora vamos a ver en base al poder de acción. ¿Qué quiere decir? Bactericida y bacteriostático. Bactericida, terminación sida significa asesino, ¿sí? Homicida, femicida, ¿sí? Infantocida, ¿sí? Todos esos son asesinos, asesino de hombres, asesino de mujeres, asesino de niños. Cuando hablamos de bacteriostático, estático, detener, ¿sí? Son para detener el crecimiento. Entonces, cuando yo quiero eliminar la bacteria, supónganse una bacteria, un neumococo, supónganse que se me instaló en la garganta. ¿Sí? Yo lo quiero eliminar, porque no me sirve de nada el neumococo, es malo por donde se lo mire. Tomo un bactericida. Cuando estamos hablando de una bacteria buena, que yo lo necesito, ¿sí? En mi cuerpo para, por ejemplo, la flora intestinal, no la quiero eliminar, lo que quiero hacer es detener su crecimiento, porque por algún motivo se enloqueció y ahora me está causando algún tipo de problemas, ¿sí? Entonces, en esos casos voy a usar un bacteriostático. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los bacilos de Doderlein, que se llaman en la vagina, que tienen que estar porque son protectores de la vagina, pero en algún momento, por algún cambio en mi higiene, puede ser algún uso de algún jabón de higiene íntima o demás, puede llegar a desatarse un crecimiento y me empieza a aparecer un flujo, ¿sí? Para eso yo no lo quiero eliminar del todo, porque yo lo necesito a ese bacilo. Lo que voy a utilizar son los bacteriostáticos para detener su crecimiento. ¿Sí? ¿Se entiende entonces cuándo es bactericida? Cuando no me sirve esa bacteria y yo la quiero eliminar completamente. Y bacteriostático cuando es una bacteria buena, pero que en este momento está como enloquecida y creció mucho. ¿Sí? Vamos a los virus. ¿Sí? Habíamos visto que los virus también se clasificaban por la forma. Cuando tenían esa forma de tirabuzón eran los helicoidales. Cuando tenían distintas caras, ¿sí? Distintos ángulos, eran poliédricos. Mucho édrico viene de la forma, muchos lados significa. La forma esférica, que era la más común, ¿se acuerdan de los dibujos que les mostré? La mitad eran esféricos. El COVID es esférico, ¿sí? Los virus de la gripe son esféricos, el HIV es esférico, ¿sí? La mayoría de los virus van a ser esféricos. Y tenemos también el complejo, que es, en ese caso estamos hablando de bacterias, ¿sí? De virus, perdón, que van a atacar a las bacterias. Recuerden que el virus solo no vive, ¿sí? Sí o sí necesita un huésped, alguien que lo aloje en su interior. ¿Sí? Puede ser un animal, puede ser una planta, puede ser una bacteria, cualquiera de eso le viene bien. Pero al virus que ataca a la bacteria se le llama complejo, ¿sí? Y es, por ejemplo, el bacteriógrafo. Esa es esa forma de nave espacial, ¿sí? Que está ahí, como un cohete parece. ¿Cómo actúan los antivirales? Dice, se emplean en el tratamiento de alguna de las infecciones virales que afectan al hombre. No todas tienen solución, ¿sí?
Hay virus que se van a autolimitar, habíamos hablado de eso en la clase pasada, ¿sí? ¿Qué quiere decir autolimitar? Que no necesita tratamiento. Un virus de la gripe no necesita tratamiento. Hay que esperar a que transcurra 7 a 10 días y el virus se termina solo. Ahora, ¿qué es lo que voy a tratar en esos casos? Los síntomas que le dé a la persona. No necesito tomar un antiviral, sino que voy a tomar algún medicamento relativo a los síntomas. Un virus de la gripe en mí me puede causar tos, me puede causar moco, me puede causar dolor de cabeza, fiebre, pero a lo mejor en otra persona no, o en otra persona solamente el moco, ¿sí? O en otra persona a lo mejor solamente la temperatura. Entonces, dependiendo los síntomas que le va a producir, yo voy a tomar la medicación. Si me da fiebre, voy a tomar un antitérmico. Si me da catarro, voy a tomar un mucolítico. Si me da tos, voy a tomar un antitusín. ¿Sí? Pero depende del síntoma que yo tenga. Me puedo engripar de varias veces de gripe, van a ser cepas distintas, hay más de 200 cepas dando vuelta. ¿Sí? Son todas de gripe, pero cepas diferentes. Así que mientras que me vaya topando con alguna que todavía no me tope, me voy a enfermar. ¿Sí? Más o menos, entonces tengan en cuenta que tenemos que tener 200 ataques de gripe más o menos en la vida. Bueno, ahí les muestra la imagen, es cómo actúa este virus, ¿sí? Lo que va a hacer el virus es ingresar a la célula. Cuando está en el interior de la célula va a liberar el material genético, lo que ustedes ven con esa hélice roja, ¿sí? Eso se va a unir con el ADN de esa célula y luego se va a multiplicar. Entonces un virus entra en una célula y va a tener un montón de hijitos. Por eso las enfermedades virales se transmiten fácilmente. ¿Dónde voy a tener que actuar? Voy a tener que evitar que se pongan en contacto con las células, ¿sí? Puedo bloquear el virus o puedo evitar que el virus toque nuevas células, o sea, encapsularlo dentro de esa célula y no dejarle salir. Así es como actúan los antivirales, ¿sí? Evitando que más virus se libere e infecte a nuevas células. Cuando ya infectan la célula, listo, ya esa célula se murió. ¿Por qué? Porque se combina el material genético, ¿sí? Ya está, dejó de existir esa célula como era. Entonces lo que tengo que hacer es tratar de salvar a las otras. Cuando habíamos visto los parásitos, vimos que había distintos tipos de lombrices, ¿sí? Vimos también que podían estar en estado de huevo, que sería como una forma de latencia, ¿sí? O en el caso de las bacterias como esporas, ¿sí? Y como huevos pueden estar mucho tiempo ahí esperando el momento propicio. Habíamos visto que había desde los gusanitos pequeñitos hasta lombrices solitarias que suelen tener alrededor de 4 metros. Así que hay distintos tipos de parásitos. Vamos a ver que para estos casos lo que se va a necesitar es un antiparasitario, ¿sí? O sea, para la bacteria, el antibacterial, para los virus, un antiviral, para los parásitos, un antiparasitario, ¿sí? Lo que recuerden también de esto era, la recomendación que había era que sea para todo el grupo familiar, porque cuando uno tiene parásitos, normalmente tienen todos, ¿sí? Le detectaron al niño, pero para que el niño tenga parásitos, quiere decir que todos están teniendo. Posiblemente sea el agua, posiblemente sea la tierra del lugar, que estos huevos están en la tierra, la falta de higiene, el lavarse mal las manos, el dejarse uñas debajo dejarse uñas, escuchen eso, dejarse tierra debajo de las uñas, que muchas veces ahí pueden estar estos huevitos esperando. ¿Sí? O sea que muchas veces tiene que ver con la higiene. Pero en realidad cualquiera lo puede tener porque es fácilmente contagiable. Entonces, para evitar que se vuelvan a infectar después, el tratamiento tiene que ser para toda la familia. Bueno, ¿cómo se clasifican estos antiparasitarios? Según el tipo de parasitosis, ¿sí? Habíamos visto, ¿sí?, que se trataba de los parásitos, decían que los parásitos solamente estaban en el interior del huésped. Sí, está bien esa definición, ¿sí? Solamente están en el interior del huésped, pero los ectoparásitos, ¿sí?, que es una clase especial de parásitos, están en la superficie, ¿sí? Dentro de esos ectoparásitos
estaban, ¿se acuerdan? La garrapata, el piojo, la sarna, ¿sí? Los ácaros, todos viven en la piel, ¿sí? O sea, no están en el interior, sino que están alimentándose en la piel. Estos ectoparasiticidas, parece trabalengua, ¿sí? Son los que se van a usar en esos casos. ¿Sí? Por ejemplo, un para los piojos, no me sale el nombre. Cuando hablamos de los parásitos internos, adentro, endoparasiticidas, ¿sí? Ahí voy a usar medicamentos que normalmente es el Mebutar, mebendazol se llama la droga, y en esos casos van a ser medicamentos para matar estos tipos de larvas. ¿Qué es lo que se recomienda? Que pasado el tratamiento, a la semana se vuelva a repetir el tratamiento para que aquellas formas que estaban de huevo, que en esta semana crecieron, también puedan ser eliminados, ¿sí? Bueno, y hay algunos que son endectocidas, ¿sí? Y que sirven para los dos, para externos e internos. Muchos de estos antiparasitarios endectocidas, nombre raro, ¿no? Endectocidas se usan en veterinaria, ¿sí? Son las famosas vacunas que se le colocan a las vacas, a los caballos, sobre todo lo que sea la parte de alimentos, ¿sí? O sea, animales para alimentación. Según el estadio del parásito, o sea, en qué parte de su vida está, ¿sí? Recuerden que como cualquier microorganismo, cualquier ser vivo, nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿sí? El ciclo normal de cualquier ser vivo. Va a ser un estado de ovicidas, que son aquellos que van a matar huevos, ¿sí? Son, por supuesto que son mucho más potentes, ¿sí? Mucho más potentes porque tienen que atravesar esa membrana o esa cubierta protectora que tienen los huevos. Van a ser larvicidas, o sea que van a ser capaces de matar larvas en sus primeros estadios, o sea, los pequeños gusanitos cuando nacen, o van a ser adulticidas, que son los que van a matar a los gusanos ya adultos, maduros, ¿sí? Las madres de los otros. También se van a poder dividir en protozoarios o antihelmínticos, ¿sí? O sea, antiprotozoarios o antihelmínticos. Eso va a depender del tipo de gusano, ¿sí? Antiprotozoarios son los más pequeñitos y antihelmínticos son los que tengan que ver con los gusanos largos, ¿sí? Ahí dentro de los antihelmínticos vamos a encontrar antinematodes, anticestodes y antitrematodes, que todo tienen que ver con el largo de los gusanos y la forma, ¿sí? Si son cilíndricos o son chatos, ¿sí? Esa es la clasificación que tienen. En general ustedes van a encontrar antihelmínticos. Por ejemplo, vamos a tener, hay una mebendazol y mebendazol complex, ¿sí? Les digo una marca comercial, Mebutar, es la más conocida, la más utilizada, ¿sí? Lo que más sale, digamos, en todo lo que sea farmacia. Cuando hablamos de Mebutar solo, viene con una droga que es el mebendazol, que es un protozoario, ¿sí? O sea, antiprotozoario. Y cuando vemos el Mebutar complejo, tiene el mebendazol más el tinidazol, que es una droga más fuerte, y que está preparada para los helmintos, ¿sí? Entonces va a ser un antihelmíntico. Entonces cuando yo me tomo un Mebutar compuesto, estoy abarcando más cantidad de parásitos. Cuando estamos hablando de parásitos en un bebé chiquitito, normalmente van por el protozoario solamente, ¿sí? Pero cuando estamos hablando ya de antiparasitarios en adultos, normalmente van por los dos. Vamos hasta ahí, me avisan si queda algo con duda, ¿sí? Cuando vimos hongos, vimos que también había distintos tipos de hongos, ¿sí? Están los hongos de los pies, los hongos de la boca, los hongos que pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo y que normalmente cuando se llaman tiña, quiere decir que cambió el color de la piel, ¿sí? Tiñen la piel. Mejor dicho, le hacen perder el color, normalmente la piel queda blanca o más clara, ¿sí? Y normalmente ustedes van a ver que avanza en círculo, o sea, de un punto central va a ir creciendo hacia todos lados. El pie de atleta, o sabañones también le suelen llamar, es un problema bastante común en todo lo que sea los deportistas que están muchas horas con zapatillas y medias,
¿sí? Por más que usen media muy buena calidad, tiene poca ventilación los zapatos, las zapatillas, y entonces eso hace que todo el pie esté en constante humedad. Eso favorece muchísimo todo lo que sea el crecimiento de hongos. Por eso se llama pie de atleta, porque se pudo ver más en aquellos que hacen deportes, ¿sí? Ahora, también puede aparecer en alguien que esté con ojotas todo el día. ¿Por qué? Porque es altamente contagioso. Nunca entren, ya se los dije en la clase pasada, nunca entren a un baño público descalzo, ¿sí? Porque puede haber hongos en el piso. Siempre con una hojota eviten el contacto directo porque se van a contagiar seguro. Es muy común en zonas de pileta, ¿sí? Por eso es importante la revisión que hacen en las piletas o el certificado médico donde acredita que no tiene ninguna enfermedad infectocontagiosa. En la pileta, ¿qué va a importar? Que no tengan piojos y que no tengan hongos. Así que el médico normalmente le va a revisar la base de la nuca, que es lo que suele aparecer los piojos más fácilmente. Le pueden revisar la coronilla de la cabeza, que es acá, en la zona frontal, digamos, más alta de la cabeza. Le pueden revisar las axilas por los hongos, le pueden revisar los pies, ¿sí? Normalmente esos son los lugares donde el médico va a buscar los hongos. ¿Estamos? Esos son los lugares donde no tiene que haber hongos. ¿Puede haber hongos en otros lugares? Sí, pero por ahí son lugares más delicados que el médico en ese momento no está autorizado como para revisar. Si sospecha, sí lo puede hacer, ¿sí? Porque como médico tiene la potestad de buscar, ¿sí? Por ejemplo, una persona de gran tamaño, gorda, ¿sí? Mujer, por ejemplo, que tenga mamas grandes, también puede aparecer hongos debajo de la mama, o sea, lo que está todo el tiempo en superposición, ¿sí? La piel en superposición. También en el caso de ser barrigas muy grandes, también en la zona inguinal suele aparecer hongos también, ¿sí? Con ese tipo de hongo no pueden entrar en una pileta. Así que bueno, cuídense, queda muy feo que no le dejen entrar en una pileta por piojos, ¿sí? Así que cuídense. Bueno, los últimos, los antimicóticos entonces. Habíamos visto la clasificación, la clase de hongos que puede haber. ¿Cómo funcionan? El dibujo está en inglés, pero no es muy difícil si ustedes prestan atención, ¿sí? No pude encontrar en castellano. Bueno, ¿qué se va a usar en estos casos? Los antifúngicos o antimicóticos. Es igual, ¿sí? Se llaman de cualquiera de las dos formas. Ahí dice antifúngicos dianas. ¿Qué quiere decir dianas? El punto donde van a ir a actuar. ¿Sí? Una diana, por ejemplo, es el círculo blanco y rojo en el cual se tiran flechas. Eso es diana. ¿Sí? De la misma manera se considera diana al lugar donde esos antifúngicos van a ir a actuar como si fuera una flecha. Ustedes pueden ver, vamos a empezar desde el lado izquierdo de la pantalla, hay un recuadro que dice en investigación. Ahí en ese caso hay un grupo de estudios que se están llevando a cabo para ver la forma de inhibir, ¿sí?, la síntesis de proteínas. Eso es lo que dice ahí al principio. Mi inglés malísimo. Inhibición de las proteínas síntesis, ¿sí? O sea, la síntesis de proteína. ¿Cómo frenar esa síntesis de proteínas? Si no tiene proteínas, no puede. Bueno, estábamos entonces que una de las primeras cosas que están en investigación es inhibir esa síntesis de proteínas. Si no tiene proteína, no puede formarse. Se interrumpe el ciclo de nacimiento, crecimiento, ¿sí?, multiplicación y muerte. ¿Sí? El ciclo de vida se interrumpe. Seguimos en ese orden, ¿sí? Dice síntesis de ácido nucleico, ¿sí? Ahí medicamentos como la fluticasona, esa es la droga que figura ahí abajo, la fluticasona, van a actuar directamente en esa síntesis de el ADN o el ARN. En estos casos son ADN, ¿sí? O sea, van a evitar que se multiplique. O sea, esa célula se perdió, pero por lo menos no va a contagiar a otra, ¿sí? Así actúa la fluticasona. Vamos al otro, ahí ustedes van a encontrar grisiofulvina, ¿sí?, que es la última palabra que aparece en ese grupo, dice grisiofulvina. Es otro antimicótico muy utilizado. Dice disrupción de la inhibición de la mitosis, y la disrupción sería como la obstrucción de los microtúbulos. Los microtúbulos
eran como el esqueleto, ¿sí?, de las células. Lo que era necesario eso para poder dividirse, ¿sí? Mientras que no tenga esos microtúbulos, no se puede formar la mitosis. Mitosis es cuando una célula se divide en dos, ¿sí? Y se evita eso, inhiben eso. Entonces, ese tipo de medicamentos van a actuar ahí, en la división de esa célula. Vamos a ver el cuadrado rojo que ustedes ven ahí. Actuar directamente sobre la membrana, o sea, dañar la membrana. En esos casos los polienos, ¿sí?, en ese tipo de medicamentos lo que hacen es dañar la membrana. Si la membrana está dañada, va a generar inconvenientes para que se pueda dividir, ¿sí? Más arriba del cuadro rojo van a encontrar que en la célula de la membrana de la célula, mejor dicho, la inhibición de la síntesis de ergosterol. El ergosterol es vitamina, ¿sí? Vitamina que tiene que tener para poder fabricar más membrana y tiene que crecer, formar más membrana hasta el momento en que se divide. O sea que fíjense que todos estos lo que van a hacer es inhibir, detienen el crecimiento y cuando no se puede multiplicar muere solo. En esos casos son todos los azoles, grupo de los azoles, y las alilaminas, ¿sí? Eso van a encontrar también cuando vean la clasificación. Nuevamente en la parte de arriba, en la pared celular, que está por afuera de la membrana, van a actuar también estos medicamentos que están en investigación, ¿sí? Y lo que hacen es inhibir la síntesis de glucanos, ¿sí? Así que esos dos que están arriba, entonces están en investigación y sería muy bueno, sí, que hubiera avances en ese sentido, pero mientras tanto vamos a tener los antimicóticos que van a actuar sobre la membrana celular, sobre la síntesis de proteína y sobre la mitosis o división de la célula. ¿Estamos? ¿Se entendió? Es un poco complicado, pero no es tan difícil si ustedes prestan atención a los dibujitos, ¿sí? No es que necesitan hablar inglés. Bueno, ¿cómo actúan los antimicrobianos? ¿Sí? Con este repasito en general y vimos cómo actúan en cada caso. Dice, los antimicrobianos ejercen su efecto letal, matan, o inhibitorio, frenan sobre el microorganismo actuando en diferentes sitios de los mismos. Estos sitios se denominan blanco de acción o diana, y la interacción entre el antimicrobiano y tales blancos se conoce como mecanismo de acción. Si ustedes van hacia atrás, en la tercera clase, cuando vimos farmacodinamia, ¿sí?, no farmacocinética, farmacodinamia, hablamos de los mecanismos de acción, que no era lo mismo el mecanismo de acción que el efecto. Siempre hay una acción que se produce y que genera algún tipo de efecto en la persona, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama mecanismo de acción. ¿Cómo lo hace? ¿Sí? Eso es mecanismo de acción. Algunos son tóxicos para los microorganismos. Otros impiden la replicación, como esto que dividen, ¿sí?, que inhiben la mitosis, entonces no se multiplica. Otros secuestran factores esenciales para el crecimiento, el que secuestraba el ergosterol, por ejemplo, la vitamina. Por ejemplo, también pueden eliminarle los nutrientes, la síntesis de proteína, todo eso van a cortar su crecimiento. Otros destruyen componentes esenciales, por ejemplo, la pared en algunas bacterias o en algunos hongos, por ejemplo, la membrana celular, ¿sí? Si yo no tengo membrana celular, no me puedo dividir. Así que esas son las formas en que van a actuar. ¿Cómo se clasifican los antibióticos? Y ojo que esta viene larga la lista, ¿sí? Por un lado vamos a tener, son varios, ¿sí? Número 1, no número 1 en acción, sino que es simplemente una clasificación alfabética, ¿sí? Empezamos con los aminoglucósidos, ¿sí? Así se llama ese grupo de antibióticos. Dentro de este grupo está la streptomicina, neomicina, micacina, kanamicina, tobramicina, gentamicina, espectinomicina. ¿Qué tengo que saber de acá? Este es un grupo, ¿sí?
Y normalmente la tobramicina hay mucho en colirios, ¿sí? Para los ojos. Gentamicina y neomicina se usan mucho en lo que sea crema. Ustedes van a encontrar en Macril, en cualquiera de estas cremas que tienen antibióticos. Streptomicina, ¿sí? Amicacina, kanamicina son inyectables, o sea que son para otro nivel de infección, ¿sí? Normalmente para aquellos que están internados, por ejemplo, ¿sí? O sea, una persona que no puede tomar medicamento y que necesita recibir vía inyectable. Vamos al grupo más polémico, los beta-lactámicos. ¿Por qué les digo el grupo más polémico? Porque son el número 1 en reacciones alérgicas. ¿Sí? El grupo de los beta-lactámicos son los que más reacciones alérgicas van a presentar cuando usan las personas. ¿Sí? Hay dos grupos importantes de medicamentos que generan reacciones alérgicas. Uno son los beta-lactámicos y otros son los antiinflamatorios no esteroides. ¿Sí? Son los dos y son dos de muchísimo consumo y de autoconsumo. Por eso es importante que conozcan. ¿Sí? Dentro de los beta-lactámicos vamos a las penicilinas. No sé si ustedes saben, pero las penicilinas vienen de un hongo, ¿sí? El penicillium es un hongo, el hongo negro que le crece al pan, ¿sí? Hay varias cepas. Una de esas cepas, que está en el hongo que le crece al pan, es el que va a producir la penicilina. No todos los hongos sirven para eso, ¿sí? Pero viene, porque hay muchos que creen que es una planta. Hay una planta que se llama penicilina y creen que de ahí viene. No, viene del hongo negro de los panes. De hecho, en la antigüedad se usaba pedazos de pan que los médicos de la época, que eran también los farmacéuticos, ¿sí? Dejaban para que se formara justamente esa cubierta de hongos negros, y eso, la rebanada de pan era lo que colocaban en las heridas. ¿Sí? Estamos hablando que los antibióticos no tienen tantos años, ¿sí? Tienen menos de 100 años. Antes la gente se moría por una infección, ¿sí? O sea que fíjense que en menos de 100 años fuimos avanzando muchísimo en todo lo que tenga que ver con los antibióticos, o un poco más, alrededor de 100 años, pónganle para redondear. Avanzamos muchísimo, pero también hicimos mucho abuso de esos antibióticos, ¿sí? Entonces, ahí está el problema. Bueno, dentro de esas penicilinas vamos a encontrar las benzilpenicilina o penicilina G, fenoximetilpenicilina o penicilina B, ticarcilina, que son las nuevas penicilinas, cloxacilina, amoxicilina, ampicilina, vacampicina y piperacilina. Cuando alguien le pregunta, ¿usted es alérgico a la penicilina? La gente le dice, no sé. Entonces normalmente le preguntan, ¿tomó alguna vez amoxicilina o ampicilina? Si la amoxicilina le hizo mal, la penicilina puede ser fatal, ¿sí? Entonces no le voy a dar este tipo de antibióticos, ¿sí? Cuando son alérgicos a la penicilina, se pueden usar otros tipos de antibióticos en su lugar. Bueno, dentro de este grupo, entonces, la amoxicilina, que es uno de los antibióticos más abusados, ¿sí? Prácticamente hoy está en desuso, se sigue usando, por supuesto, pero en desuso en cuanto a la efectividad. Normalmente los que hacen tratamiento con amoxicilina después tienen que hacer un tratamiento nuevo con otro antibiótico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente abusa, toma amoxicilina por cualquier gripe. Dentro del mismo grupo de la penicilina, vamos al segundo grupo, que es el subgrupo, que son las cefalosporinas. Van a diferir un poco de las penicilinas, ¿sí? Pero en base tienen el mismo esqueleto. O sea que si son alérgicos al esqueleto general de las penicilinas, también van a ser alérgicos a esto, ¿sí? Ahora, si son alérgicos a una parte, ¿sí? Específica, sí puede haber diferencia entre una subclasificación o no, ¿sí? Dentro de las cefalosporinas se van a clasificar en base a la generación. ¿Qué quiere decir? Los primeros que salieron. Sobre eso después trabajaron, mejoraron la fórmula y sacaron la segunda generación. Sobre eso volvieron a mejorar la fórmula y sacaron la tercera generación y luego sacaron la cuarta, ¿sí? Siempre con el mismo mecanismo. Por eso se llama generación, porque es la misma, es la madre que tuvo su hijo, después su nieto y su bisnieto, ¿sí? En esa primera generación van a estar el cefadroxilo, la cefalexina, segundo antibiótico más utilizado,
la cefradina, que no es que sale mucho, la cefalotina y la cefazolina. De esta cefalexina es impresionante lo que se utiliza, ¿sí? Menos que la amoxicilina, pero igual se utiliza muchísimo. Y de estos, la cefalotina y la cefazolina son antibióticos que se usaban mucho en internados, pero ahora dejaron de ser muy efectivas. ¿Por qué? Porque la gente abusa y las bacterias ya están resistentes. Pero son inyectables. En la segunda generación vamos a tener cefaclor, cefuroxima, cesprosilo, cefonicida, cefoxitina, cefuroxima, repite cefuroxima. Bueno, el cefuroxima cuando salió era un furor. Yo estaba trabajando en farmacia, era estudiante y trabajaba de auxiliar en una farmacia. Fue el boom. Todo el mundo en internado usaba cefuroxima. Obviamente dejó de ser efectivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al todo el mundo usar, dejó de ser efectiva. De todas maneras es inyectable y otro que sale mucho es la cefoxitina de este grupo. ¿Sí? Vamos a la tercera generación. Cefixima, cespodoxina, ceftibuteno. En estos casos no se preocupen, en la farmacia no aparece este tipo de pedidos, este tipo de medicamentos, porque ya se manejan por internado exclusivamente, ¿sí? Son solo para internados en los hospitales y demás. Cuarta generación, pero de ese grupo, digamos, la cefotaxima sale mucho, la ceftazidina también y la ceftriaxona. Esos son 3 grupos que van a salir muchísimo. De la cuarta generación, cefepima y cefpiroma. Pero bueno, yo no tengo información, digamos, con respecto a eso. Hasta ahora lo último que sabía era que se utilizaba ceftriaxona y cefotaxima. ¿Sí? En algunos casos que esto no hacen más efecto, supongo que tendrán que ir por la cuarta generación. Seguimos en el grupo de las penicilinas. Otro subgrupo va a ser las monobactamas, el Astrionam, ¿sí? Esto es inyectable, o sea que no se maneja mucho en la farmacia comunitaria. Los carbapenemes, ahí tenemos el imipenem, meropenem y ertapenem. En estos casos, cuando yo conocí el imipenem, yo estaba trabajando, estaba haciendo mi práctica profesional en el hospital de pediatría. Y se utilizaba para aquellos casos donde ya no había respuesta a nada. Imagínense, chiquitos, ¿sí? Internados en terapia intensiva con infecciones que ya estaban utilizando estos medicamentos que eran bombas atómicas. Yo me recibí hace 25 años. Hace 25 años eran bombas atómicas, ¿sí? Nosotros le decíamos la bomba atómica, le están dando. Bueno, en 25 años esto pasaron a ser uno más. Los inhibidores de la beta-lactamasas, la amoxicilina y el ácido clavulámico, ¿sí? La combinación. La ampicilina y el subactam, combinación. La piperacilina y el tazobactam, combinación también, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando la amoxicilina sola no hace efecto, posiblemente sea porque el tipo de bacterias que tienen son resistentes. Entonces le dan un inhibidor de la beta-lactamasa, que son las enzimas que intervienen, ¿sí? Entonces le van a dañar por otro lado, ¿sí? Por eso ese tipo de combinaciones con el ácido clavulámico lo hace más potente, ¿sí? Para eso es la indicación. Estamos entonces en el grupo número 2 de los beta-lactámicos, tenemos las penicilinas propiamente dichas, ¿sí? Beta-lactámico se llama la forma química que tiene, ¿sí? Beta-lactámico. Para que, bueno, es difícil hablarle de química, digamos, como para que entiendan, pero para que sea alérgico a todo este grupo de beta-lactámicos, tiene que ser alérgico a la estructura central, ¿sí? Al químico central. Después lo que va variando de un subgrupo al otro, me puede hacer la diferencia. A lo mejor soy alérgica a la cefalosporina, pero no soy alérgica a los carbapenes, ¿sí? Entonces ahí hay que ver a qué tipo de alergia se refiere. Pero este es el grupo más generador de alergias. Vamos al tercer grupo, los anfenicoles. En este caso el ejemplo es el cloranfenicol. Se está volviendo a usar, se quedó en el desuso mucho tiempo, pero ahora se está volviendo.
Los glicopéptidos, cuarto grupo, glicopéptidos. En ese caso la vancomicina es la más conocida. La teicoplamina también es bastante conocida, pero a nivel hospitalario. Las lincosamidas, la clindamicina, la lincomicina, se usan mucho y se usan mucho también en gotas, por ejemplo. Los macrólidos, acá entramos en otro grupo que hizo furor. ¿Sí? Dentro de los macrólidos vamos a tener la eritromicina, espiramicina, josamicina, fíjense que siempre terminan en cina, ¿sí? O sea que eso ya le hace una referencia que son antibióticos, midecamicina, roxitromicina, acitromicina, claritromicina, telitromicina. Bueno, de todos eso, la eritromicina normalmente es lo que se utiliza como reemplazo a las penicilinas, ¿sí? Si no se le puede dar penicilina porque es alérgico, se le da eritromicina. Aquellos que son alérgicos también, o que se sospecha que podría ser alérgico, ¿por qué? Porque son alérgicos en la familia, recuerden que hay alergias que se heredan en la familia, se usa mucho la acitromicina también. La roxitromicina sale muchísimo, la claritromicina se usa muchísimo en enfermedades, en infecciones pulmonares, y la acitromicina fue el boom. ¿Sí? De este grupo, la acitromicina, la eritromicina era importante ya porque reemplazaba la penicilina, pero la acitromicina se convirtió en el boom de las madres. ¿Por qué? Porque de pasar a darles 4 veces la medicación por día a un bebé, yo pasaba a darle una, ¿sí? Y la comodidad pudo más, y en lugar de darle la amoxicilina, y bueno, prefiero que le dé una acitromicina, para que yo no me tenga que levantar la madrugada, ¿sí? Así que fue el boom, empezaron a utilizar cada vez más, pero ¿qué pasó? Empezamos con acitromicina 250 miligramos, llegó el punto que acitromicina 250 ya no hizo efecto, y empezamos a utilizar acitromicina 500. Cuando se empezó a utilizar, eran 3 comprimidos, 1 por día, pero solamente 3 días. Hoy ya estamos en 5 días, 6 días como máximo, ¿sí? Está tomado 6 días como el límite para la dosis tóxica. Así que fíjense lo que hace el abuso. Vamos al séptimo grupo, las quinolonas. Las quinolonas tenemos la ciprofloxacina, ofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, norfloxacina. De esto, la cipro, la levo y la norflo son los que más salen. Se utilizan muchísimo en todo lo que sean enfermedades infecciosas renales. Te dieron acitromicina si era dentro del protocolo, o sea, que acá la compañera está diciendo que cuando tuvo COVID le dieron. Se utilizaba como parte del protocolo, se le daba un antibiótico para evitar, digamos, la réplica de las bacterias que podían llegar a causar neumonía, porque recuerden que no mueren por COVID, mueren por neumonía, ¿sí? Se les daba corticoides y se les daba, digamos, lo que era el tratamiento antiviral que se estaba experimentando, digamos. No se pudo encontrar ninguno antiviral que sea efectivo 100%. Reducía la carga en algunos casos, ¿sí? Pero era parte del protocolo los corticoides y la acitromicina. Bueno, dentro de entonces, las quinolonas son muy utilizadas en todo lo que tenga que ver infecciones urinarias, pero estamos que en este caso la ciprofloxacina ya no tiene el efecto que tenía 10 años atrás, ¿sí? Ahora se usa mucho la norfloxacina en su lugar. Las sulfamidas como la trimetoprima y el cotrimoxazol. Estas drogas se suelen dar combinadas, las dos. ¿Por qué? Porque se descubrió que combinadas potenciaban el efecto. O sea, no era 1 más 1 igual a 2, sino que era 1 más 1 igual a 4. ¿Sí? O sea, potenciaban muchísimo. Eso permitía bajar los niveles, la cantidad de drogas de cada uno. Esto se usa muchísimo, se usó mucho cuando yo era niña, ¿sí? Imagínense, 40 años atrás. Cuando yo era chica se usaba mucho esta combinación, era el famoso Bactrim, ¿sí? Que todavía está en el mercado el Bactrim,
Y ahora lo que notamos es que los farmacéuticos notamos que están volviendo. ¿Por qué? Porque los chicos ya son resistentes a la amoxicilina, la citromicina, la cefalexina, ya son resistentes. Así que, bueno, empezaron a acudir a estos viejos antibióticos que las bacterias actuales no están acostumbrados. Por eso tienen mejores resultados, ¿sí? Las tetraciclinas. Ahí tenemos la doxicilina, la aminociclina, la tetraciclina, oxitetraciclina, la tigeciclina. Este tipo de antibióticos se usa, de la que más sale en este caso, la tetraciclina, ¿sí? También se suele utilizar en infecciones que tienen que ver más con la parte respiratoria. A veces, en algunos casos, de infecciones de órganos, por ejemplo, post una operación, por ejemplo, ¿sí? Hay una abeja dando vuelta. Hoy fue un día que ingresaron un montón de abejas a mi casa. Misceláneas. Dentro de esas misceláneas significa mezcla, o sea, todo lo que no entra en ninguna de las otras clasificaciones la metieron en este grupo. Tenemos la mupirocina, la fosfomicina, el ácido fusílico, la polimixina, la bacitracina, gramicidina y tirotrecina. Bueno, este grupo es muy importante. Vamos a la bacitracina, gramicidina, tirotrecina. Esos tres son todos los que están en los caramelos para la garganta, ¿sí? Los caramelos de antibióticos para chupar están en eso, ¿sí? Ese tipo de antibióticos tienen. El ácido fusídico es muy bueno cuando hay depósitos de pus, ¿sí? O sea, cuando hay granos con pus o heridas que tienen pus, ¿sí? Porque se está pudriendo el tejido, entonces en esos casos son muy buenos el ácido fusídico. Y la mupirocina que ustedes ven ahí es lo mejor que hay para los nacidos, ¿sí? No es muy utilizada, me parece más que falta un poco más de información por ahí de los médicos que atienden, por ahí el nacido, por ahí es más fácil, bueno, le corto al nacido y bueno, saco todo el material de pus y después le doy cualquier antibiótico y va a cicatrizar, va a estar bien. Pero la mupirocina es excelente para evitar que reaparezcan los nacidos. Me tocó ver una nena de 8 años que ya iba por como la 5ª vez que tenía nacido, pobrecita. Ustedes no sé si conocen el nacido, es una lesión que genera muchísimo dolor. Esta nena tenía en la mano los nacidos. O sea que imagínense, pobrecita, la manito se le infectaba terriblemente. Habían hecho distintos tipos de tratamientos hasta que una médica fue la que pegó con este antibiótico, que no era muy conocido, y bueno, tiene una particularidad, como esos nacidos están hechos por el famoso neumococo que tenemos en la nariz, ¿sí? Cuando los chicos tienen neumococo en la nariz y se toquetean la nariz, después donde depositan accidentalmente su moquito, es donde puede crecer el nacido, ¿sí? Una vez que eso ingresó a nuestro cuerpo, va por sangre y puede aflorar en cualquier lugar donde haya ganglios. ¿Dónde hay ganglios? En las axilas, en el cuello, en las ingles, ¿sí? Entonces los nacidos pueden aparecer en cualquiera de los lugares, en la pierna, en la mano, en cualquier lugar, ¿sí? Pero por los ganglios se va a diseminar. Así que normalmente el tratamiento es bastante curioso el tratamiento, justamente es poner con un hisopo la crema en la nariz, en las axilas para que absorba a través de los ganglios y en el ombligo. Ahora, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el ombligo? Bueno, el ombligo, hace poco vi un video que me gustó mucho, donde explica un poquito que el ombligo era la forma que el cuerpo del bebé tenía la conexión con la mamá. ¿Sí? O sea, ese ombligo se une a la placenta y la placenta se pega a la mamá. O sea que todo lo que le chupamos a mamá va a pasar a través de esa placenta que se unía al ombligo. Entonces, en el ombligo nos quedan los restos de todas nuestras venas y arterias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por ahí entraba y salía la sangre. Entonces es un lugar donde fácilmente llega a la circulación general el antibiótico. ¿Sí? A ver qué dice Sabrina. A mí me salió nacido abajo del brazo hace como 3 años y después en la pierna y de vuelta abajo del brazo. Sí, mientras que no haga el tratamiento específico, no se termina.
¿Por qué? Porque sigue circulando en sangre y donde tenga oportunidad de salir, va a salir. Es muy doloroso, yo lo tuve, es muy doloroso, ¿sí? Lo que hay que tomar son los antibióticos más específicos. Así que ese es. Y bueno, no se conocía mucho de la mupirocina, bueno, ahora se sabe, ¿sí? Y sobre todo en pediatría es muy, muy útil el uso de la mupirocina. Sí, puede ser contagioso porque, acordate, está en la moco, en cualquier lugar donde tome contacto, ¿sí? Aparte las heridas, una vez que se abren, esa pus es altamente contagiosa también, ¿sí? Bueno, ¿estamos entonces? ¿Alguna duda con respecto a esto? Son muchos los antibióticos, ¿sí? Bueno, a pesar de toda esta lista de antibióticos, estamos en problemas con los antibióticos. Las bacterias están tan resistentes que este montón de antibióticos no está alcanzando a nivel mundial, ¿sí? Así que el problema no me va a tocar a mí, porque no va a ser mientras que yo esté viva, pero puede ser un problema de sus hijos que lleguen al punto en que no haya antibióticos disponibles, ¿sí? O sea que es urgente que recapacitemos y empecemos a usar los antibióticos como corresponden y cuando corresponden. Bueno, a ver. Dice, los antibióticos, según el efecto final que ejercen sobre la viabilidad bacteriana, o sea, que viva la bacteria, pueden ser bacteriostáticos si detienen, ¿sí? O bactericidas si logran matar. Este efecto dependerá de la droga considerada, la dosis administrada y el tipo de microorganismo. A lo mejor es una dosis muy alta, pero no es para ese microorganismo. Entonces, los antibióticos bacteriostáticos más conocidos, o los de mayor uso, van a ser el cloranfenicol, los macrólidos, las sulfonamidas, las trimetoprimas, las tetraciclinas y la nitrofurantoínas. ¿Sí? Esos son los que van a detener. Cuando hablamos de antibióticos bactericidas, o sea, los que matan, van a ser los beta-lactámicos, por eso son los número 1, los aminoglucósidos, las fluoroquinolonas, el metronidazol se usa mucho en infecciones vaginales, la rifampicina se usa mucho en infecciones de piel, la polimixina, la vancomicina, la rifampicina también se usa mucho en piel, la fofomicina y los carbapenemes, ¿sí? O sea que la gran mayoría de los antibióticos son bactericidas. ¿Alguna duda de los antibióticos antes de pasar a los antivirales? Bueno, vamos con los antivirales entonces. Acá no es que hay mucha cantidad de antivirales, ¿sí? Lo que sí, vamos a ver una clasificación que tiene que ver con la síntesis que tienen esos virus. Ustedes van a escuchar mucho de los retrovirales y los no retrovirales. Retrovirales, ¿qué quiere decir? Sintetizan hacia atrás, ¿sí? El virus del HIV es un virus retroviral, ¿sí? Va hacia atrás cuando sintetiza. Y los no retrovirales quiere decir que van hacia adelante. Dentro de esos no retrovirales vamos a tener, hay algunos ejemplos simplemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos son medicamentos para enfermedades específicas. Estos son medicamentos para HIV o para alguna enfermedad, por ejemplo, hepatitis B, ¿sí? Son muy específicas las enfermedades. Inhibidores de la síntesis de proteínas, ¿sí? En ese caso la droga se llama interferón alfa. Interferón alfa, fíjense que le ponen un nombre sugestivo, o sea, interfiere la síntesis de proteína. Los inhibidores de la síntesis de ARN mensajero, el M en minúscula al lado de ARN, o sea, ahí está en inglés al revés, ¿sí? RNA, pero es el ácido ribonucleico. Cuando aparece con la M, el ADN con la M o el ARN con la M, significa ADN o ARN mensajero, que es el que lleva la información. Si yo lo intervengo y no le dejo llevar la información, no hay multiplicación del virus. ¿Sí? ¿Por qué? Porque falló la codificación de esos genes. ¿Sí?
Entonces, en esos casos se usa la ribavirina. Cuando lo que yo quiero es inhibir la ADN polimerasa, recuerden, terminación asa significa enzima, o sea que es la enzima que fabrica el ADN, que une a los nucleótidos, ¿sí? Que va a unir cada una de esa hélice, ¿sí? Helicoidal que tiene el ADN. En ese caso, el aciclovir y el ganciclovir. El aciclovir se usa muchísimo. Es muy efectivo en todo lo que tenga que ver el herpes labial, el herpes genital también. El herpes labial normalmente está en la boca, ¿sí? Son las famosas heridas en la boca que la gente le suele decir fuego San Antonio, estoy mal del estómago. No, en realidad es un herpes, ¿sí? Un herpes que se puede contagiar en cualquier momento. Es otra de las enfermedades que se contagia por beso. Y cuando tenemos a un bebé con herpes, normalmente hubo el contagio de una mamá con herpes. Cuando la herida está funcional, o sea que está activa, no se tiene que tocar, ¿sí? Nada, no tengo que compartir mate, no tengo que besarme, no tengo que hacer nada. Se va a ir, alrededor de 10 días, máximo 14 días, se va. Suele aparecer también, una vez que lo tengo de por vida, ¿sí? Y suele aparecer también en épocas donde baja mi sistema inmunitario. Hay algunos casos que la gente asoció con mal del estómago porque puede ser que se active por una alimentación desordenada. Por ejemplo, tuve una fiesta, tomé mucho y se activa el virus, ¿sí? Entonces, después de una comilona me apareció la herida. Uy, el fuego San Antonio. Uy, comí mucho. ¿Sí? Se asocia con eso. Pero en realidad es porque se activó simplemente. Es un virus, ¿sí? Es un herpes que se va a activar. Hay otras personas que después de un estado febril, de una gripe o de lo que sea, la temperatura es la que lo activa, ¿sí? Entonces, habría que ver en esa persona que tiene el herpes, ver qué es lo que le activa, o sea, qué pasó antes, ¿sí? Para que aparezca. Normalmente, cuando se desactiva, va a quedar dormido en las terminales nerviosas de la boca. O sea, quedan los nervios y está esperando a que se dé la oportunidad de activarse nuevamente. Les repito, es de por vida. El otro herpes, hermano de este, es el herpes genital, ¿sí? Que normalmente aparecía en la zona genital. Ahora, si yo tengo sexo oral, me puede aparecer en mi boca el herpes genital, ¿sí? Y de la misma manera puede aparecer en mi zona genital el herpes labial, ¿sí? Depende los cuidados que tengo. Entonces, cuando está activa cualquiera de los dos, esto lo vamos a ver cuando veamos enfermedad de transmisión sexual, cuando está activa, prohibido tocar, prohibido el uso, ¿sí? ¿Qué se usa? Aciclovir. Por eso aciclovir viene en comprimidos, viene en inyectables, viene en crema, ¿sí? Para diferentes tipos de posibilidades. Los inhibidores de la liberación del genoma viral, ¿sí? Amantadina y rimantadina. Esto ya es para que ese genoma no avance, ¿sí? No salga de ahí. O sea, el material genético directamente. Si ustedes vuelven al dibujito de cómo se intervenía, ¿sí? Era evitar que se multiplique el gen del virus. Los retrovirales, ¿sí? Primero eran los no retrovirales, ahora vamos a ver los retrovirales. Inhibidores de transcriptasa reversa, ¿sí? De los nucleósidos. La sidobudina o AZT y la didanosina. La sidobudina, el famoso AZT, fue la primera droga que se logró para el HIV, ¿sí? Cuando murió Freddie Mercury, ustedes son jovencitos, pero sabrán reconocer a Freddie Mercury, él muere, a los 6 meses, él muere por HIV, o por SIDA, a los 6 meses se logra la síntesis de esta droga. A lo mejor si hubiera sido un poco antes, a lo mejor se salvaba la vida de ese genio, ¿sí? O por lo menos se prolongaba más tiempo. ¿Qué logró el AZT? Que los pacientes que morían en un término de 3 años, una vez que descubrían la enfermedad, era más o menos 3 años lo que le quedaba, pudieran empezar a tener más expectativa de vida. Tiene muchos efectos adversos, ¿sí? Y a partir de esta, acá no quise poner todas las drogas que están, pero son muchas, a partir de esta droga base se fueron investigando y se fueron modificando.
Hoy hay tanta variedad de drogas disponibles para las personas con HIV que si esta me hace mal, voy por esta, ¿sí? Si esta tampoco sirve, voy por esta otra. Hay una amplia variedad de drogas para que puedan adecuar a esa persona lo que necesita específicamente. Hay algunos, me tocó también un compañero de trabajo que, bueno, le dieron una de las drogas que se consideraba una de las mejores drogas, la que prácticamente no tenía efecto adverso en nadie. ¿Sí? Bueno, le dieron a él y le dio una meningitis, así que imagínense lo mal que le caía a él, ¿sí? O sea, era genial la droga, pero a él no le servía. Así que esto fue el inicio, ¿sí? La acidobudina fue el inicio de lo que es hoy el tratamiento de las personas con HIV. Les recuerdo, HIV no es lo mismo que SIDA. HIV es cuando yo contraigo la enfermedad. ¿Puedo tener síntomas o no? Cuando la enfermedad destruyó mi sistema inmunitario, es donde aparece el SIDA, ¿sí? Que es la última etapa. Pero mientras tanto, estoy en la lucha, ¿sí? Inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleósida, o sea, no con los ácidos nucleicos, ¿sí? La nevirapina en ese caso. O sea, lo que va a intervenir es en las proteínas, en las otras, no justamente con el ADN o el ARN. Los inhibidores de la proteasa, que es la enzima que fabrica la proteína. Recuerden que la proteína también es una forma, yo le corto los nutrientes y el virus no puede sobrevivir. Así que ahí está el saquinavir. Estos son algunos de los ejemplos, les repito, hay mucho más drogas que esa. Pero mayoritariamente van a actuar de esa manera. Vamos al interferón alfa. El interferón alfa fue el primer ejemplo acá, ¿sí? De los no retrovirales. De esto, todos van a actuar inhibiendo la síntesis del virus, ¿sí? O sea, todos tienen la misma. Lo que sí les puse como para que genere conciencia son los efectos adversos que tienen. Y si ustedes prestan atención, hay efectos adversos que son iguales en todos, ¿sí? Dice, el cuadro se acompaña de síndrome similar al de influenza aguda, o sea, como un cuadro gripal. Cuando hablamos de efectos tóxicos, ¿a qué síntomas tenemos que estar atentos? Y decir, bueno, este antiviral no me sirve, ¿sí? Mielosupresión con granulocitopenia y trombocitopenia. ¿Qué quiere decir esto? Anula mi médula. Recuerden que en la médula de los huesos largos se fabricaban glóbulos blancos y células del sistema inmunitario, ¿sí? Los glóbulos blancos también son del sistema inmunitario, pero lo que me va a generar son alteraciones de esos glóbulos blancos. Neurotoxicidad, o sea que tengo problema con las terminales nerviosas. Alopecia, pérdida de cabello. Proteinuria, pérdida de proteínas en la sangre. Hiperazoemia es bajo nitrógeno, ¿sí? Hiperazoemia alto, mejor, corrección, hiper, alto, nitrógeno en sangre. Bueno, quedamos en hiperazoemia, que es mucho nitrógeno en sangre. Nefritis intersticial, ¿qué quiere decir? Nefritis, viene del nefrón, el riñón, intersticial de entre el tejido, o sea que hay una inflamación del riñón. Si mi riñón está inflamado, no puedo orinar, ¿sí? Y si yo no orino, retengo líquidos, o sea que es una consecuencia bastante alta porque aumenta la presión, genera un montón de desequilibrio. Hepatotoxicidad, o sea que estoy empezando a tener una hepatitis. Vieron que los efectos adversos y tóxicos son muchos, o sea, para prestar atención. De la ribavirina, que era la segunda droga. Los efectos adversos. En el aerosol pueden causar irritación leve de la conjuntiva, el ojo. Exantema, o sea, digamos como una erupción. Jadeo transitorio. Deterioro reversible ocasional de la función del pulmón, o sea, dificultad para respirar. Por vía sistémica, o sea, si me inyectan. Anemia reversible relacionada con la dosis debido a hemólisis extravascular y supresión de médula ósea. O sea, fíjense, otra característica común, suprimen la médula ósea, ¿sí? Y acá le dice hemólisis extravascular. ¿Qué quiere decir? Se rompen los glóbulos rojos fuera de los vasos sanguíneos, o sea, en el tejido, que voy a ver moretones,
¿sí? Los moretones por ruptura de los glóbulos rojos, entonces yo veo sangre. Por vía oral aumenta el riesgo de fatiga, porque afecta al pulmón, recuerden, tos, exantema, o sea, urticaria, prurito, náuseas, insomnio, disnea, dificultad para respirar, depresión y anemia. Bastante completito. Vamos a la ciclovir, ¿sí? El de los herpes. Los efectos adversos normalmente es muy bien tolerado, pero puede causar no por la crema, ¿sí? La crema incluso cuando está embarazada se puede utilizar porque es local, ¿sí? Pero cuando hablamos de comprimido o de inyectable puede causar náuseas, diarrea y cefalea. El ganciclovir, que es del mismo grupo de la ciclovir, los efectos adversos pueden ser neutropenia y anemia, o sea, alteración de las células de la sangre. En general es bien tolerado y en algunos casos puede generar efectos sobre el sistema nervioso central. Amantadina y remantadina. Los efectos adversos, trastornos gastrointestinales, efectos en el sistema nervioso central. Para evitarlo se debe reducir dosis en mayores de 65 años y pacientes con insuficiencia renal. Recuerden que el paciente ya viejito no tiene el hígado en buenas condiciones. Y recuerden que había que tener el hígado en buenas condiciones y el riñón en buenas condiciones. ¿Sí? Si yo no tenía el hígado bien, eso recuerden en farmacocinética, segunda clase. Si mi riñón, si mi hígado no funciona bien, no puede metabolizar las drogas que ingresa al cuerpo, por lo tanto se acumula, puede llegar a niveles tóxicos. Si mi riñón no trabaja bien, por eso son los dos órganos que tienen que funcionar bien. Si mi riñón no funciona bien, yo no puedo eliminar del cuerpo, por lo tanto se acumula. ¿Sí? O sea que cualquiera de los dos que no funcione se acumula. ¿Cómo se resuelve eso o cómo puedo ir solucionando eso? Bajando las dosis para que no se acumule tanto. Vamos a los antiparasitarios. ¿Alguna duda con los antivirales? Vamos con los antiparasitarios. Dentro de los antiprotozoarios vamos a tener metronidazol, el famoso mebutar, trimetoprima, sulfametoxazol. Esta mezcla de trimetoprima, sulfametoxazol es el Bactrim. Antihelmínticos, ¿sí? Los gusanos, recuerden. El albendazol, mebendazol y praxiquantel. El albendazol con el mebendazol es lo que la mezcla, digamos, es el compuesto, ¿sí? El mebutar compuesto. El metronidazol, perdón, que les dije hoy que era el mebutar, no, el metronidazol es el que se utiliza en las infecciones vaginales, ¿sí? Y se va a utilizar mucho en infecciones de transmisión sexual también. Los antiparasitarios hemotisulares, ¿qué quiere decir? Que están en sangre y en piel. Cloroquina y primaquina. Se utilizan mucho, ¿saben también para qué? Para enfermedades como la lepra, ¿sí? Para la lepra se utiliza una droga especial porque es una micobacteria. Una vez uno de los profesores que tuve nos explicaba, él era especialista, él era un dermatólogo y especialista en lepra. Y él nos decía, porque siempre la lepra causó como, nos quedamos con esa imagen de la Biblia, así que los leprosos eran echados de la ciudad, vivían envueltos en trapos y demás que vemos en las películas. Pero estamos hablando de otra época, ¿sí? Estamos hablando de épocas donde no había baños, no se mantenían las medidas higiénicas, por eso digamos que vivían envueltos en trapo para no ir perdiendo. El tema es que van perdiendo los pedazos de carne, ¿sí? Se le van cayendo los dedos, se le va cayendo pedazos de la cara. La lepra es una enfermedad muy fea, pero hoy tiene tratamiento. Y lo que nos decía este especialista era que no cualquiera se puede contagiar. Él mismo se daba como ejemplo, dice, yo hace 40 años que estoy en contacto con leprosos, jamás tuve ningún tipo de infección. No es tan fácil como se creía en la antigüedad y por eso se los echaba. Decía que tenemos que tener los factores predisponentes en nuestra piel para aceptar esa micobacteria. ¿Sí? O sea que si yo no tengo, por más que yo esté tocándole a la persona, no me voy a contagiar.
O sea que uno no puede, salvo que no sé, que haya hoy algún estudio que se pueda hacer, pero no puedo saber, así que las medidas higiénicas van a seguir siendo siempre la mejor prevención. Pero no es como para, digamos, cuando se ve una persona leprosa, hoy por hoy sigue habiendo, son alrededor de 50 los pacientes que están en el hospital de Baliña, ahí frente al Itambemini, ahí es donde se los trata, pero una vez que están tratados ya dejan de contagiar, digamos. Pero sepan, digamos, que son enfermedades que se han discriminado mucho tiempo y que genera un rechazo, ¿sí? Todo lo que visualmente nos causa algún tipo de impresión nos genera normalmente algún tipo de rechazo. Pero sepan que eso no es tan fácil de contagiar, no necesitan, digamos, estar desinfectando al lado de la persona, ya están medicados, o sea que no van a perder pedazos de carne con lepra por ahí. Y al igual que el vitiligo, que la psoriasis, son enfermedades que chocan a la vista, ¿sí? Pero que ahí a poner en práctica lo que es la empatía, ¿sí? Para que no genere. La misma grupo de micobacterias es lo que me genera el tifus y, no me sale el nombre, la enfermedad pulmonar, Jorge, no me sale el nombre, tuberculosis, ahí está, tuberculosis. El mismo grupo, ¿sí? Y se utiliza la misma medicación también. Bueno, o sea que vimos un montón de situaciones particulares. Vamos a ver dentro del grupo de los imidazoles, va a estar el metronidazol, el que vimos acá como antiprotozoario. Normalmente también le va a aparecer como amebas, ¿sí? Amebicida le va a figurar. Las amebas no llegan a ser gusanitos, sino que son como más redonditos, pero también se mueven tipo babositas, ¿sí? Esas son las amebas. Pueden comer un tejido completo, ¿sí? O sea que son parásitos, digamos, que tienen que eliminar. Bueno, ¿qué efectos adversos tiene el metronidazol? Vamos a ver, ahí me aparecen varias cosas, se activan, ahí está, cerré. Vamos a ver náuseas, diarrea, cefalea, dolor de cabeza, vómito, dolor abdominal, polineuropatía sensitiva, o sea que puedo tener en varios lugares del cuerpo esa hipersensibilidad, pero que viene del lado neurológico, ¿sí? Por eso polineuropatía. Uso crónico, ¿sí? Usar y usar y usar y usar. Efecto disulfirán con el alcohol. ¿Qué quiere decir ese efecto disulfirán? Rubor, cefalea, náuseas, vómitos, dolor en el pecho, debilidad, visión borrosa, confusión, transpiración, asfixia, dificultad para respirar y ansiedad. O sea, si me dan todas estas cosas, díganme si no voy a sentir que me estoy por morir, ¿sí? Es lo mismo que causa cuando yo mezclo disulfirán con alcohol, ¿sí? Por eso dice efecto disulfirán con alcohol. Obviamente me voy a sentir morir. Diodo hidroxiquinoleína. ¿Qué efectos adversos tiene? Forunculosis, o sea, forúnculos, se me forman los famosos parecidos a los nacidos, ¿sí? Escalofríos, molestias gastrointestinales, alteración en la función tiroidea. O sea que fíjense que siempre vamos a andar por la parte digestiva y por la parte de piel específicamente, alguna otra cosa. El albendazol y el mebendazol. Dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, cefalea, mareo, vértigo. Genera interacciones con teofilina, que es para el asma, cimetidina, que es un antiácido, y con los anticonvulsivantes. Incluso creo que les conté a ustedes, conocí un caso cuando yo era adolescente, era justo un chico que era de nuestra misma época, tenía convulsiones y lo trataban como epiléptico, y en realidad tenía cuatro, no una, lombriz solitaria, ¿sí? La tenia saginata. Tenía 4, o sea que esas eran las lombrices acompañadas, le decía yo. Pero bueno, tenía convulsiones porque afectan el sistema nervioso las lombrices. Y el praziquantel, los efectos adversos, malestares gastrointestinales y cefalea. Fíjense que siempre va a estar en ese orden. Molesta el gastrointestinal, molesta el sistema nervioso y molesta la piel. Con la cloroquina,
Dice prolongación de QT, dice en electroencefalograma se asocia con arritmia. Vieron que cuando se hace un electrocardiograma, no sé si vieron alguna vez, pero nosotros cuando vimos la parte cardiológica, yo les puse un dibujito de lo que es un electro, ¿sí? Y cuando es normal, cuando los espacios son iguales, ¿sí? Cuando yo tengo un espacio corto entre la T, ¿sí? La QT se llama, entre el espacio entre uno y otro, ¿sí? De los piquitos que hace para arriba, ¿sí? Yo tengo siempre el mismo espacio, está bien. Cuando yo tengo un espacio corto, otro largo, ahí tengo una arritmia, ¿sí? Entonces fácilmente cuando yo veo ese papelito que sale de la máquina, yo puedo determinar si hay alguna alteración en el ritmo. Eso es lo que dice, prolongación del tiempo QT. Entonces puede haber, digamos, que se asocia con arritmia. Si yo no sé si ese paciente toma cloroquina, no voy a saber. La cloroquina se usa muchísimo para pacientes que están con paludismo, con la fiebre amarilla, ¿sí? Bueno, ¿qué genera? ¿Qué tipo de efectos tiene? Puede generar amnesia, prurito, diarrea, pérdida del apetito, náuseas. Volvemos siempre a lo mismo de siempre, sistema digestivo, sistema nervioso y piel. Interacciones. Con los antiácidos puede reducir su absorción. La cimetidina reduce, también antiácido, reduce el metabolismo y eliminación de la cloroquina, o sea que yo voy a tener más cloroquina en mi sistema, por lo tanto aumenta el riesgo. Y reduce la absorción de la ampicilina, que era un antibiótico. Para la primaquina, el efecto adverso, dolor abdominal, anemia, hemolítica, o sea que la anemia se me da porque se me rompen los glóbulos rojos, eso es hemolítica, lítica, romper, hemo es el glóbulo rojo, romper los glóbulos rojos. Agranulocitosis, que es malformación de los glóbulos blancos. Arritmias y jaquecas. Dentro de los antimicóticos vamos a tener los antimicóticos sistémicos, ¿sí? Para infecciones sistémicas, por ejemplo la anfotericina B, la flucitocina, los azoles. Dentro de los azoles, ketoconazol, itraconazol y fluconazol. Los tres son de muy alto uso, ¿sí? Los tres. El ketoconazol hay hasta en champús, hay en cremas, hay en comprimidos y demás. El ketoconazol y los grupos de los azoles justamente son medicamentos que se tiene que tener muchísimo cuidado porque interfieren con muchos, ¿sí? Y también son muy recomendados tomar justamente con cosas ácidas, ¿sí? Hasta con Coca-Cola es conveniente tomarlos, ¿sí? Recuerden que siempre se toma con agua los medicamentos, pero hay algunos medicamentos que se tienen que tomar o con jugo de naranja o con alguna cosa por el estilo como para favorecer la absorción. Por ejemplo, el hierro, si no toman con jugo de naranja, no les sirve, ¿sí? Así que en este caso, la Coca-Cola. Los antimicóticos sistémicos para infecciones mucocutáneas, ¿sí? Piel, la grisofulvina, la terbinafina, y los antimicóticos tópicos como la nistatina, los azoles que ya vimos, y la alilamina, ¿sí? La nistatina es un medicamento que se utiliza muchísimo para las infecciones vaginales, ¿sí? Muchísimo se utiliza. Pero no lo tengo que tomar, lo tengo que colocar, ¿sí? Tabletas vaginales, justamente se coloca la tableta en la vagina y esa tableta se disuelve como un óvulo, ¿sí? Solamente que tarda un poquito más. Entonces me coloco y tengo que estar acostada y quedarme acostada. Siempre se recomienda colocarse en el momento que se van a ir a dormir. La anfotericina B. ¿Qué efectos adversos tiene? Se van a dividir en dos grupos. Los que tienen toxicidad relacionada con la infusión, o sea, colocar en vena, ¿sí? En ese caso puede aparecer fiebres, escalofríos, espasmos musculares, vómitos, cefalea, baja de la presión arterial. ¿Por qué? Porque a través de la sangre me llegó a todo el cuerpo. Una toxicidad más lenta tiene que ver con el daño renal que va produciendo con el tiempo, la azoemia, que es nitrógeno en sangre, por vía intratecal, o sea, dentro de la médula, puede producir aracnoiditis, que es inflamación de la aracnoides, que es una de las membranas de las meninges.
y provocar convulsiones en esos casos. O sea que es un medicamento que se tiene que controlar mucho. Si estamos hablando por vía intratecal, son personas que están internadas en terapia, ¿sí? O sea que no es que ustedes se tengan que preocupar. La flucitocina. Resultan del metabolismo por la flora intestinal, dando origen a un metabolito anticanceroso tóxico. La toxicidad a la médula ósea causa anemia, leucopenia y trombocitopenia, o sea, alteración de todas las células de la sangre. Puede ocurrir una especie de enterocolitis tóxica a dosis elevada y resistencia a las dosis subterapéuticas. Entonces, ¿qué quiere decir? Si me paso, ¿se acuerdan la ventana terapéutica? Si me voy para arriba se vuelve tóxico, si me voy para abajo, sí, va a ser siempre dosis subterapéuticas, o sea que no me va a dar resultados. Debe medirse su concentración y evitar los efectos tóxicos. O sea, tengo que controlar seguidamente para que esté siempre en esa ventana. Dentro de los azoles vamos a tener los imidazoles y los triazoles, ¿sí? Dentro de los imidazoles, ketoconazol, miconazol, cotrimoxazol, y los triazoles, el itraconazol y ketoconazol en combinación. Bueno, yo le decía que son muy comunes, son de usar mucho todo esto. No son tóxicos y sus manifestaciones adversas son mínimas. Gastrointestinales, pueden producir anormalidades en las enzimas hepáticas, y rara vez alguna hepatitis clínica, ¿sí? Lo único puede entonces alterar alguna enzima, pero normalmente son bien tolerados. La grisofulvina, alergia, la enfermedad del suero, hepatitis, las interacciones farmacológicas con la warfarina, que es un anticoagulante, y con el fenobarbital, que es un anticonvulsivante. La terbinafina es una alilamina. Los efectos adversos poco comunes, cefalea y trastornos gastrointestinales, o sea, casi nada. La nistatina, que les decía que se usa mucho en infecciones vaginales, es tóxica por vía endovenosa, por eso se usa tópicamente. No se va a absorber por piel y mucosa, por lo que no es tóxico por vía oral. O sea que no hay forma, o sea, siempre tiene que ser local el uso. Bueno, y ahí estamos, ¿sí? Sé que les di un montón de nombres, no se preocupen por los nombres, ¿sí? Me interesa que ustedes sepan los efectos adversos por ahí que se presentan. Siempre van a estar en el mismo rango, ¿sí? O causan problemas digestivos, o causan problemas del sistema nervioso central, que puede ir desde una cefalea hasta una convulsión, ¿sí? Y problemas de piel. Siempre son las urticarias, las comezones, los pruritos, ¿sí? Esos son normalmente los efectos adversos que van a ir produciendo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Bueno, sé que fue largo hoy, pero bueno, la única manera es explicándole uno por uno los temas, ¿sí? Bueno, fíjense, cualquier duda que les queda, la clase que viene vamos a avanzar con dolor. También es un tema muy importante porque vamos a ver desde morfina hasta los antiinflamatorios no esteroides que se usan muchísimo, y como les decía hoy al principio, junto con las penicilinas son los dos grupos de medicamentos que más reacciones adversas generan, ¿sí? Así que más alergias, ¿sí? Genera, entonces es lo que hay que controlar. Bueno, estamos entonces, chicos, nos vemos la próxima clase. Chau, chau. Chao, profe.